Señal directa. Saludamos al doctor Armando Zacarías Castillo con su comentario de hoy. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Ángel, con un cálido saludo, así como también para el tema universitario de radio y televisión. Me gustaría abordar contigo y con la amable audiencia un ángulo de observación sobre el primer año presidencial. Los cambios administrativos en los gobiernos federal y estatal cuentan ya con un primer año de ejercicio y, como en todos los ciclos, está en movimiento el segundo año de gobierno. Los cambios y las modificaciones de ruta en muchas ocasiones vienen acompañados de una narrativa que marca las pautas para comprender cómo se transforma la nueva administración, y esto constituye un factor importante en la dimensión de la evaluación a partir de la cual se establecen los mecanismos para percibir y eventualmente evaluar a la nueva administración. El cambio administrativo evidentemente tiene que hacerse notorio, y justamente como la oferta de candidatos se transforma en la de gobierno, entonces las condiciones de los mensajes cambian y cambia la forma de evaluarlos. En la parte de las candidaturas es una oferta que tiene como objetivo lograr los consensos necesarios para obtener un triunfo electoral, es decir, el número suficiente para ganar. Y eso no es gobernar, sino proselitismo electoral, dinámica en la que participan todos los candidatos. El campo de gobierno no se trata de elementos para el futuro y para la imaginación, sino para gestión y administración en la que se convierte el candidato electo. Así pues, la importancia de contar con una estructura de gobierno clara y estructurada constituye un factor de innegable importancia en el momento de establecer una proyección que ofrezca un elemento central: la certidumbre. Y esta se puede lograr cuando se conocen los rasgos generales en los que reposan las políticas públicas, y a partir de la caracterización de la administración, la planeación se convierte en un ejercicio fundamental sobre el cual se pueden y deben apoyar las líneas generales de acción de gobierno, así como las propias de la sociedad. De esta forma se desprende un análisis diferente de Andrés Manuel López Obrador, quien ahora es presidente del país y no líder de una fuerza electoral. Es decir, ya no está en contienda, sino que ahora tiene la representación del gobierno del país y no el liderazgo de una fuerza electoral, circunstancia por lo que, como a cualquier presidente, se analiza el desempeño de su gobierno y no de las promesas o tampoco de su persona, que durante mucho tiempo, hay que decirlo, constituyó el imán del proselitismo electoral, pero que ahora, con la presidencia, lo que se evalúa es la presidencia del país. El ejercicio presidencial comienza el inicio del segundo año de gobierno, y sobre este asunto tropezamos con un factor de indefinición en el que no sabemos a ciencia cierta si hay un gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional o si se trata de un liderazgo personalizado en Andrés Manuel López Obrador, en el que se desarrolla un proyecto político de gobierno surgido exclusivamente de su percepción personal, o bien si hay integrada una estructura de gobierno y gobernanza con definiciones claras e identificables, con una articulación de la administración federal en concordancia con el apoyo para efectos electorales de un partido político de soporte. Se trata pues hasta este momento, en efecto, del gobierno de un movimiento que no queda claro hasta qué punto corresponde a la lógica estructural de gobierno de un partido o solamente al seguimiento de un fuerte y poderoso liderazgo. Un factor adicional en este primer año es que, frente a la indefinición de Morena, de igual forma no se evidenció la presencia de una oposición definida, es decir, la oferta de partidos políticos quedó reducida a su mínima expresión y, por lo menos hasta este momento, se desconocen liderazgos claros que ofrezcan a la ciudadanía y al desempeño político del país visiones de contraste que permitan generar diálogos y debates, que favorezcan una gobernanza inclusiva y una representación múltiple en la que los ciudadanos se encuentren debidamente representados. Si bien Morena constituye el eje dominante, las expresiones políticas que deberían brindarse en la oferta política, que no es responsabilidad de Morena, han evidenciado una ausencia lamentable. Desde el mes de octubre pasado debieron haberse renovado las dirigencias del partido Morena y, sin embargo, están en un impasse que imposibilita la articulación de diálogos internos,
de definiciones de partido claras, porque a imagen y semejanza de su línea genética, el Partido de la Revolución Democrática y anteriormente del PRI, la existencia de una diversidad de líneas de trabajo y de concepciones políticas encontradas, o simplemente de necesidades precisas de dirección política, la débil estructura de cohesión de partido entró en una paradójica situación. Por una parte, se convirtieron en gobierno, con lo que los liderazgos de partido se transformaron en la burocracia gubernamental, con lo que la articulación de partido queda a la deriva, dependiendo fundamentalmente de lo que defina el líder, que paradójicamente es el presidente de México. Esa fórmula se experimentó con fuerza en la década de los años 50, 60, 70 y 80. Es decir, se reproduce el modelo poderosamente contestado de las épocas anteriores, aunque ahora se ven como evoluciones de ese modelo que no es desconocido por los cuadros ahora dirigentes. Es decir, hay una reproducción del modelo partido-gobierno que encabezó durante décadas el Partido Revolucionario Institucional. El problema para la presidencia del país es que, aunque en una cierta porción de su primer año de gobierno, se mantuvo como una estructura de liderazgo exclusivo de partido y no de gobierno. La transformación de la operación en requerimientos de administración, gestión y gobernanza ya no correspondían al discurso proselitista electoral, sino a la necesidad de gobernar un país. El arranque de la administración se sostuvo en un crédito ciudadano sin precedentes, quienes, defraudados en la historia reciente de las ofertas políticas de la administración federal, se sumaron a la fuerza del discurso de una opción de gobierno, extrañamente nueva, pero con historia identificable en su línea dinástica del PRD, ahora refuncionalizada con un poderoso impacto, la lucha contra la corrupción, que por cierto constituye el acento fundamental de la decepción de los ciudadanos respecto de las anteriores administraciones. Los temas de inseguridad, corrupción e impunidad, economía, política exterior, que están en el centro de las inquietudes ciudadanas, siguen estando en el clima de mayores preocupaciones de la ciudadanía. Sin embargo, la percepción de que se puede realizar un trabajo de importancia se mantiene en la perspectiva ciudadana de ofrecer tiempo para la solución de problemas. Quizá los dos eventos que provocaron un movimiento considerable de crítica, aunque no de escepticismo, fueron el fallido operativo y el significado del mismo en Culiacán y posteriormente la masacre en Sonora con la familia Levarón como principales actores. Frente a la oferta de comprensión e inclusión del presidente, la violencia y desproporcionada circunstancia dejaron como resultado una disminución en específico sobre esos eventos de una mengua en la aprobación de esas medidas. La violencia e impacto que ambos acontecimientos tuvieron se confrontaron con una serie de declaraciones extrañas y abstractas del secretario de Seguridad que no lograron despejar las dudas ni responder con claridad sobre uno de los asuntos de mayor impacto y preocupación ciudadana, circunstancia que marcó uno de los primeros momentos claros de crítica sobre las políticas de seguridad, no de las administraciones anteriores, sino de esta muy particular. Las dos anécdotas relacionadas, por otra parte, con los amigos del presidente, así como el caso de Manuel Bartlett, en una controversia por su propiedad de bienes ampliamente superiores a los de su desempeño como funcionario público, que fueron borrados por la palabra presidencial, así como ahora la reciente polémica de nuestro embajador en Argentina, robando los secretos de Casanova en la librería El Ateneo de Buenos Aires, y que fue exculpado casi con un regaño a la opinión pública por quien ha impulsado el principio inexpugnable de honestidad y compromiso, confunden definitivamente la percepción sobre la forma de desarrollar las políticas públicas. Podemos encontrar, pues, que el primer año de gobierno se sustentó en el peso y poder del discurso de liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, que lo ha convertido en el discurso presidencial. Un discurso que tiene que ver con el resumen de una serie de elementos que forman parte de una coyuntura y expresan articuladamente el sumario de una cierta fórmula de deseos que en ese contexto encuentran una efectividad funcional para un momento y circunstancia particular. Sin embargo, la planeación, proyección y organización de un gobierno y su gobernanza
difícilmente pueden sustentarse en el seguimiento del discurso porque este es coyuntural y las políticas requieren la consistencia de su articulación en planes y estructuras identificables. Dicho de otra manera, se requiere conocer la planificación gubernamental. Así pues, y ya para finalizar, el reto del segundo año es la transformación del sueño presidencial y social de estructuras consistentes y sólidas que permitan que el contenido de lo ofrecido en este primer año se convierta en una realidad en cada uno de los espacios de construcción de país. De esta forma, José Ángel, no me resta sino agradecerte el favor de este espacio y mandarte a ti, como a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión, un muy cordial y cálido saludo. Muchas gracias y buenas tardes. También le hacemos llegar un cordial y cálido saludo. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, el doctor Armando Zacarías Castillo. Con nosotros es momento de